Bien, seguimos aquí en la tarde de ¿Qué te puedo contar? Estamos en vivo, 20 minutitos nos separan ya de las 7 de la tarde y vamos a saludar a Jorgelina Arias, nuestra asesora de imagen, para que nos pueda explicar un poquito hoy de la moda. No tengo el monitor acá con la imagen, les digo solamente a los chicos para que... Porque si no, no vamos a poder ver todo lo que tenemos de moda para... Y me asusté, yo dije, ¿qué pasó, no? Que no estábamos a la... Bueno, aquí estamos con Jor para hablar de las polleras en agua, que yo dije, a ver, son polleras pasadas en agua, que llovió y viste que... Y ya está, y quedaron ahí todas mojadas. Te saludo, ¿cómo estás, amiga? Tanto tiempo. ¿Verdad? Nada. Lindo pañuelo, me gusta. Ay, primero me gusta el pañuelo. Primaveral. Bien primaveral. Víspera de primavera. Se me corre un poco porque como es de seda me queda medio, se me va moviendo, pero bueno. Te voy a preguntar algo que nada que ver con lo que vamos a hablar. Así como pones el pañuelo, viste que uno dice, va con el moño adelante o el moño atrás. A mí me gusta estos que son lindos y que tienen peso, me gusta que el moño quede al costado y Bien. que el buche quede como medio de costado, no el clásico cowboy. Porque viste que parece que te pones el moño acá atrás, después lo que pasa es que generalmente si tenés alguna pelo largo y demás. Es lo que me pasa a mí también, como tengo el corte carré, me levanta el pelo y quedo como despeinada, me quedan todos los pelos para... Y encima Tal este cual. Viento que no ayuda... No. Tengo los pelos duros, me agarró una ráfaga de viento, me dejó cual milanesa, pero en el pelo. Tremendo. Y que va a estar presente por lo menos unos días más. Sí. Bueno, pero el año pasado, para el Día de la Primavera, También. ¿no tuvimos una primavera pasada por viento? Ventosa, totalmente. Sí, tremendo. Igual yo digo, cuando corre viento así, usar polleras, ¿está bien? No, bueno, pero si son campanas, esas campanas a lo Marilyn Monroe, viste que se paraba para que le dé el vientito y bueno, claro. no, está medio complicado. Pero estas en particular son como entalladitas y tienen movimiento, pero no tanto. ¿En agua significa que es entallada, que es a las piernas o no? ¿Tiene otro significado? Lo que quiere decir es que es como si fuera, y sobre todo por el tipo de tela que es como de raso o de una tela liviana, es como si fuera la pollera de abajo de la pollera. Como un enagua, ¿entendés? Como si no fuera, como si fuera una ropa interior, nada más que ahora están de moda y van a ser colores, sí, van a ser la vedette de esta primavera, por eso la elegimos. Ajá. Y trajimos varias propuestas distintas son muchísimas. Con zapatillas, sin zapatilla, con buzo. Aparte ahora está muy de moda mezclar estilos, ¿viste? Era como... Antes era todo lo que era de noche con ropa de noche, lo que era de día y deportivo. Bueno, ahora se usa mezclar noche con deportivo con día con noche. Y bueno, lo vas a ver ahora en estas propuestas que traemos. Sí, vamos a compartir algunas imágenes. Para que vean. Pero Jorge, es re importante lo que decís, ¿no? Porque hay un punto a destacar de las polleras, que antes se pensaba que una mujer que usaba pollera tenía que usar zapato alto, ¿no? Tal cual, y si era de raso, si era de brilloso, era de noche, no era de día, no era de tarde. El buzo, como nosotros conocemos el buzo, el jogging, viste, la ropa deportiva era para usar con la ropa deportiva. Claro. Y bueno, nada. Mira, vamos a repasar algunas imágenes. Dale. Entonces, de estas polleras en agua, que son ideales para sumar al outfit de las mujeres. Bueno, los hombres también a veces, ¿viste? No acá, pero... Ayer vi en el súper un chico que me parece muy rara la onda, ¿viste? Como los escoceses. Ajá, claro, ¿viste? En la pierna, zapatilla y demás. Y vestido, con campera de cuero. ¿Viste? Sí, totalmente. Y rasta, o sea, era un hombre, pero con... No habrá sido Elsa, ¿no? Bueno, un estilo Elsa. Mira, vamos a ver las imágenes. A ver, las tenemos acá. Dale, para compartir. Hacemos un repaso, Cevitas, de estas polleras en agua y los luquetes, ¿no? Porque es importantísimo esto que decía Jor de combinar estilos. Claro, es que está muy, muy de moda ahora esto, ¿ves? Las gafas súper cosmopolitan, cartera, una remera básica, común y corriente, cuello de esas anchas que usás para dormir, pero la atás
Y mirá, con una pollera, mirá qué lindo que queda, cómo complementa. Igual, y toque final, zapatillas blancas. Digamos, esto es porque está de moda. Vos hubieras presentado este luquete, no sé, 10 años atrás y eras como la ridícula Claro. del pueblo, pero hoy es muy, no sé, es muy cosmopolitan, como muy viajado, ¿viste? Como Cosmopolitan muy, es eso, ¿no? Es como claro, muy una mujer de mundo de es mundo, algo claro. que cosmopolitan, que trasciende las fronteras y que de tanto viajar va pegándose como la moda de todo el mundo y no en Pero particular. ¿quién se hubiese imaginado hace unos años hablar de No, pollera y esto era zapatillas? impensable. Y zapatillas deportivas. Y zapatillas deportivas. Resultaba impensable y hoy es una propuesta que la traemos justamente para la primavera. Es una moda muy, muy primavera. Y fíjate que todo lo que vamos a presentar es con polleras largas y estas que tipo sirena, ¿viste? Como ajustaditas y a la rodilla hacen un poco más de vuelo. Y son cómodas, ¿no? Son muy cómodas, son muy frescas, por eso también tipo en agua, porque las telas son así, permiten que entre aire, entonces o que sean frescas, que sean cómodas y bueno, nada, tienen ese toque como de ropa interior. Claro, esta que veíamos en particular es como una onda animal print también. Y esta, fíjate mirá, el color arriesgado que se mandó. Mirá la combinación de colores y fíjate que como que la tendencia es que sean brillosas, porque eso es como el enagua, ¿viste? Es como de raso, de seda, con esas telas que como que arriba podría ir otra pollera de un género más pesado tranquilamente. Antes, en la época de nuestros abuelos, se usaban para que no se notaran la marca de las bombachas. Entonces se ponían esa y arriba caía la pollera que usaban. Ajá. Entonces no se marcaba la marca de la bombacha. Aparte recordamos nuestra abuela usaban tipo bombachón, entonces le quedaba en la mitad de la cola o en la pierna, ¿viste? La marca. Entonces para que no se notara eso, se usaba para que cayeran. Ah, mirá vos. Ahora, en vez de usarla, la usamos como abajo de las prendas, la usamos como ropa principal. Mirá esta, ¿ves? Este ya tiene un zapatito más de vestir, pero nada, todo el bolso es muy deportivo. ¿Viste? Y además casi hasta ni parece una pollera. No, y porque es la tela, es el género. Parece un pantalón, ¿no? Por el movimiento que tiene y justo como va caminando, bueno, con un saco. Viste que acá también traje estas propuestas por eso, porque acá a veces refresca, o a la mañana está frío y a la tarde noche vuelve a estar frío, entonces, nada, esto te permite, estas polleras te permiten estar como con un saquito, como vemos acá, y abajo tener una remera o lo que sea, y nada, zafar de la diferencia de clima que tenemos nosotros en nuestra ciudad. ¿Qué tipo de zapato, Jorge? Porque veíamos recién zapatillas hasta onda deportiva, o hasta una onda estiletos quizás, ¿no? Sí, fíjate que estos son estilo estileto. El estileto es el que se empunta con taquitos, pero puede ser con chatita. Volvieron con todo, todo. Y volvió mucho el flúor. Es cierto. El flúor vino con todo, vino en zapato, vino en... Igual una pollera en agua, flúor. No me la imagino. Pero bueno, viste que todo puede ser... Todo. O sea, está bien. Mirá con un buzo, hacerlo, qué loco. ¿No? Mirá, es un buzo con el que vos... hasta ahí yo te podría decir que está con una calza o con un jean y diríamos, sí, perfecto. Sería como lo habitual, ¿no? Pero cuando empiecen a mostrar hacia abajo vas a ver que... No está con un buzo, no está con un jean. No está con un buzo ni con un jean. Mirá. Está con este tipo de polleras. ¿Ves que te das cuenta de lo que te digo del género de la tela? Algunas son más ajustadas, otras son un poquito más sueltas, pero no terminan de ser acampanadas. Y fíjate que lo tiene... los zapatos. Eso te iba a decir, lo tiene con sandalias. Bien de verano, y el buzo es una prenda como un poquito más abrigada, ¿no? Entonces se usa esto, la super mezcla de todo, el vale todo. Pero bueno, siempre fíjate que hay una tendencia de unificar colores, ¿viste? Usar un criterio como que no... En el otro, el que estaba naranja con el turquesa, si bien son dos colores estridentes, pero están sobre la misma línea de luz.
se llama. No es que uno era un naranja oscuro y el otro era un turquesa muy blanco, no. Los Claro. dos tenían como la misma línea de luz. Entonces, siempre cuidar estos detalles me encanta, la verdad que me encanta. Me parece muy, muy osado, me parece muy ganchero. No, y además esto del vale todo, ¿no? Que en Sí, cierto sí, punto fíjate, también acá pero fíjate, ves que acá lo está estamos aprobado. viendo, y queda bien, por eso, siempre que mantengamos como la línea de colores o Claro, eso mantengamos un eje, después el resto es como que está como permitido. Bueno, acá para las que son un poco más serias, para las que son un poco más formales, tienen que ir a la OFI o bueno, nada, son profesionales. Esto también es una posibilidad que vale. Son altas, ¿no? Son altas, son tiro Jorge, alto. son Sí, tiro fíjate, alto. fíjate que ahí la tenemos con un blazer y el maxi blazer, no el blazer a la cintura o el chiquitito Ajá. que se usaba antes, el maxi blazer que es como abajo de la cola, que bien. es como recto, ancho, no es entallado, sino más bien cae sobre los hombros y desdibuja un poquito la cintura, pero como la pollera es ajustadita, Sí. entonces se cumple la regla suelto arriba, ajustado abajo. Ah, bien. Este tipo de pollera, Acá tenemos- ¿hay algún cuerpo que por ahí diga, no sé, tiene que tener en cuenta de Bueno, resaltar arriba o abajo, si accesorios? si sos muy caderona, yo te diría que no la uses tan sirena, sino más plato. Sirena es la que va bien pegadita hasta la rodilla y después este es plato, ¿ves? Claro. Que sale y es como redondita, no marca la forma. Esta sería ideal para las que son más caderoncitas para disimular un poco esta forma. Bien. Después, nada, tener en cuenta esto de qué tan escotado o no vamos a usar el cuello. Ajá. Este cuello tan cerrado le queda bien a las chicas que tienen poco busto. Bien. A las chicas que ya tienen un poco más de pecho y demás, no se los recomiendo. Les recomiendo algo más abierto, que tenga más apertura de piel, que se vea más cantidad de piel y eso le dé como una línea más estilizada y parezca como el cuello más alto y haga la línea que estamos buscando, la famosa forma de 8. Claro. Pero fíjate que el esta sombrero. pollera además te lo permite la forma de 8, Tal ¿no? cual. Porque es Esto bien tiro alto. Te entonces, te permite jugar. Fíjate los zapatos que están usando. Se usan mucho el sueco de la bota texana. ¿Viste la Sí, bota texana? Pero en sí. vez de bota, suequito para esta primavera. Viene muy, muy. Qué y- lindo. sí, me encanta. Y lo otro, los sombreros. Se van a usar Ajá. mucho los accesorios. Se van a usar mucho, mucho los sombreros. Bueno, las gafas hace ya muchos veranos que vinieron a quedarse y es más, ahora es muy común que las personas tengan varias gafas, para los distintos outfits, ¿no? tal cual, ¿viste? Entonces depende de lo que es lo que tengan puesto y demás, van cambiando los lentes, porque ya pasaron a ser como una pieza fundamental. Un secretito, Jorge, que quiero que me digas. Si tenés distintas gafas, ¿a qué le presto atención del outfit para combinarlas? A mí me gusta combinarla con los accesorios, con la Bien. cartera y los zapatos, por lo Perfecto. general. Me parece que es como que hace el triángulo perfecto, cara, mano y pie. Bien. Es como que visualmente, y me deja jugar un poco más con el conjunto, digamos. Pero sí, lo combino mucho con el color de los accesorios. Perfecto. Vemos una más porque ya se nos corre el tiempo ¿Viste? y ¿Te gustó? me encantó. Viene muy, muy, muy para esta primavera. Me encantó porque es arriesgarse Mirá, también, mirá, ¿no? con el buzo, mirá, negro. Ah, justo te iba a preguntar qué pasaba con un único Todo color así. negro y fíjate negro. con las botitas tipo texanas o en punta con un doblez fucsia, que es lo único que tiene. Pero fíjate qué lindas que quedan. Súper. ¿Cómo sabe mis gustos? Spandrio acá que, mira, fue justo Y acá esa ves imagen que las le iba a gafas pedir. van muy bien, como está todo negro, tiene unas gafas como de animal print, bien grandes, bien de mañana, viste, tipo, oh sol, no te quiero en mi cara. Todavía no estoy determinando de abrir estos ojitos. Y no me molesten porque estoy tomando mi café. Sí, por favor, por favor. Claro. No, que sea pero- de noche un ratito más. Son
outfits muy sencillos además de combinar, ¿no? Te da la posibilidad de combinarlo con cualquier tipo de cosa. Fíjate cosa, que claro. lo vimos con buzos, con sacos, con blusitas, con remera, o sea, con zapato, con zapatilla. Y no está mal. Nada, y no te queda mal. O sea, chicas, animarse, vamos a ver cómo lo toman las Este neuquinas a esta propuesta que nos trae la moda. Qué lindo. Y los cambios de temporada. Sí se usa dentro Sí la se usa camisa dentro, o la sí, remera. porque ya es muy suelta la remera o atada, ¿viste? Como Bien. la primera que vimos que era Sí. la remera blanca, esa que usás, que no sé, la que te ancha, Tal que cual. no querés usar camisón y usás esa, bueno, pero atada para que marque la forma de 8. De 8, que acá sería... Claro, esto, ¿no? la cintura, Muy bien. entonces como un triángulo y vuelve a bajar en la Un cadera. reloj de arena. Exactamente, ¿no? un reloj de arena. Perfecto. Jor, como siempre, me encanta tenerte acá en el programa, estos consejos. Además, está bueno que las mujeres del otro lado de a poco vayan cambiando también Esa es la idea, su forma de esa es vestir, la ¿no? idea. Animarse. Animarse. ¿Eh? Y bueno, nada, mientras lo que sea moda es lo que está permitido. Así que nada de sentirse ridículas ni nada por el estilo. Y hoy nos permitió jugar más. Hoy ¿no? la moda está como más corrido eso, que antes era como muy dictatorial Tal de lo cual. que estaba bien y lo que está mal. Hoy esa línea está borrada y se piensa más en preservar la forma de la mujer y resaltar la belleza de la mujer y no este concepto que está bien y que está mal a la hora de vestirnos. Excelente. Jor, te saludo desde acá. Besos, Buen fin de besos. semana, feliz primavera. ¡Feliz primavera para todos! Para los estudiantes que terminan siempre tocándole unos días tremendos. Y feliz día del estudiante. También. Bueno, usted todos los días estudia, así que... Igual nosotros nos vamos a ver mañana, así que no lo saludo, porque mañana vamos a estar acá en vivo como siempre, pero saludo a Jor, que no nos vemos hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Besote. Y a cuidarse. Nos vamos, ya llega el noticiero central con la conducción de Iván Nedoc y la participación de Amy Romer. Nosotros nos reencontramos mañana 4:30 de la tarde cerrando esta semana. Chau, hasta mañana. She told me don't worry about it. She told me don't